Nunca olvidaré aquella tarde en la que marqué el número de mi hijo, Max. Quería preguntarle algo sencillo, casi rutinario. ¿Cuándo sería la fecha de la boda? Había esperado ese día durante meses, organizando mentalmente cada detalle, imaginando cómo sonreiría al verlo casarse. Pero lo que recibí a cambio fue una herida que aún arde en lo más profundo de mi alma. No fue Max quien respondió, sino Lena, mi nuera. Me miró directamente a los ojos, con esa sonrisa helada que parecía esconder veneno en cada gesto, y pronunció 4 palabras que me destrozaron. Ya nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales. Sentí como si un balde de agua helada me cayera encima. Personas especiales. ¿Y yo? ¿Acaso no había sido yo la que durante 3 años pagó puntualmente los $500 de renta para que tuvieran un techo donde vivir? ¿No había sido yo la que compró cada mueble de esa casa en la que ahora se sentían tan cómodos? ¿No era yo la que llenaba su refrigerador cuando no tenían qué comer? Mientras ella se acomodaba con toda la confianza del mundo en el sofá que yo misma había pagado, yo permanecía inmóvil, con el teléfono en la mano, como si pesara 1 tonelada. Mi hijo no se atrevía a levantar la mirada. La vergüenza le colgaba de los ojos como cadenas invisibles. Recordé entonces el vestido rosa pálido que había comprado para la boda, colgado en mi armario como un símbolo inútil de ilusiones rotas. Costó $200, pero el dinero no importaba tanto como la ilusión de posar en las fotos de boda de mi único hijo. Fotos en las que nunca aparecería. También estaban los zapatos nuevos, aún sin estrenar, y la emoción que había acumulado al pensar en ese día. Todo se había desvanecido en segundos, con una sonrisa fría, y esas 4 palabras envenenadas, personas especiales. Había reservado $1,000 como regalo de boda, limpiado cada rincón de mi casa por si venían a celebrar después de la ceremonia, e incluso llamé a mi hermana Diana en Chicago para compartirle la buena noticia. Todo ese esfuerzo, todo ese amor, aplastado en un instante. Max, finalmente, levantó los ojos, pero lo hizo con voz ensayada, como si recitara una excusa de memoria. Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros y los testigos. Pero yo ya sabía la verdad. Las redes sociales no mienten. Vi las fotos de Lena en su vestido blanco, comprado con parte de los $800 que yo le había dado para sus gastos personales. Vi a sus padres sonriendo al lado de los novios. Vi a sus hermanos brindando con champaña. Todos ellos, invitados de honor. Todos ellos, personas especiales. Y yo, que había sacrificado tanto, era apenas una sombra olvidada. El corazón me palpitaba con fuerza, no solo de dolor sino de una indignación que jamás había sentido. Me quedé allí, en mi propia sala, rodeada de objetos que testificaban mis sacrificios, los muebles que había comprado, los adornos que yo misma había elegido, todo lo que había entregado sin esperar más que amor a cambio. Y sin embargo, en el momento más importante de la vida de mi hijo yo no existía. Ese día no lloré. Ni siquiera pude. Fue un silencio duro, como un nudo en la garganta que se rehúsa a convertirse en lágrimas. Supe que algo se había quebrado dentro de mí, y que ya no sería posible recomponerlo con la misma ingenuidad de antes. El eco de esa frase seguiría retumbando en mis oídos mucho tiempo. Solo personas especiales. Esa noche no pude dormir. Me acosté, pero cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de Lena y escuchaba esas palabras que me desgarraban. Solo personas especiales. Era como si alguien me hubiera arrancado de golpe de un sueño dulce, para lanzarme a una pesadilla cruel. Me levanté de la cama con un nudo en el estómago, y me dirigí a mi escritorio. Allí estaban mis estados de cuenta, mis recibos, mis notas de cada transferencia que había hecho con sacrificio durante los últimos 3 años. Tomé una libreta y comencé a sumar. El lápiz temblaba en mi mano, pero no era por la edad ni por el cansancio. Era por la mezcla de rabia y desilusión que me invadía. Cada número que escribía no era solo dinero. Era amor, era confianza, era esperanza de que mi hijo me valorara. Renta, $500 al mes multiplicados por 36 meses. $18,000, murmuré para mí misma, y la cifra se clavó como un cuchillo. Comida y despensa, al menos $200 al mes. Otros 7,200.
regalos de cumpleaños, de Navidad, aniversarios, no menos de 3.000 en total. Gastos médicos de Lena, 800. El préstamo del coche, que jamás devolvieron, 2.500. Reparación del aire acondicionado de su apartamento, 600. El juego de sala completo que compré, 200. La suma final me golpeó con la fuerza de un martillo. $33.400. ¿Esa era la cantidad exacta de lo que había entregado sin titubear? No era solo dinero, era parte de la herencia de mi difunto esposo, de mis ahorros, de mi pensión, que había ido acumulando centavo a centavo, con años de esfuerzo honesto. Y todo para sostener a dos adultos perfectamente capaces de valerse por sí mismos. Me apoyé contra el respaldo de la silla y cerré los ojos. La cifra me daba vueltas en la cabeza como un eco interminable, 33.400. El costo de mi ingenuidad. El precio de querer comprar un lugar en la vida de mi hijo. Lo más cruel no era la cifra, sino el contraste. Mientras yo hacía malabares para que nunca les faltara nada, ellos habían decidido excluirme del día más importante de sus vidas. Y no solo excluirme, también humillarme con la excusa de que no era lo suficientemente especial. La rabia me llevó a abrir de nuevo mi celular y repasar las fotos que ellos mismos habían publicado en redes sociales. Allí estaba la evidencia. Lena radiante en un vestido blanco de encaje, Max sonriente a su lado, los padres de ella posando orgullosos, sus hermanos riendo y alzando copas de champaña, todos felices, todos incluidos, y yo, que había pagado incluso parte de ese vestido, me enteraba a destiempo, como una extraña. Me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre. No quería llorar, no aún. En lugar de eso, seguí revisando mi libreta. Empecé a pensar en todo lo que había dejado de hacer por mí misma, para sostenerlos a ellos. Las vacaciones que cancelé, los tratamientos médicos que pospuse, los pequeños caprichos que me negué porque Max y Lena lo necesitaban más. Mientras tanto, ellos nunca dudaron en gastar en cenas, en gadgets nuevos, en viajes improvisados. Yo lo sabía, lo había visto, pero me decía a mí misma que era normal, que eran jóvenes, que merecían disfrutar, y yo, ¿acaso no merecía también disfrutar de mis últimos años de vida sin cargar con las deudas ajenas? Me miré en el espejo que colgaba sobre el escritorio. Vi mis ojos cansados, las arrugas que el tiempo había marcado, y me pregunté, ¿cuándo dejé de importarme yo misma? Por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de algo distinto al dolor. ¿Era claridad? Una claridad cruel, pero necesaria. Esa cuenta de $33.400 no solo era el registro de mis gastos, era la radiografía de cómo había sido utilizada, invisible y descartable, disfrazada de generosidad. Con un suspiro profundo cerré la libreta. Ese dinero ya no volvería, lo sabía. Pero la lección que dejaba escrita con cada cifra sería la chispa que encendería algo nuevo en mí. Algo que aún no alcanzaba a comprender del todo, pero que pronto empezaría a cambiarlo todo. Pasaron exactamente 7 días después de aquella herida que me había dejado temblando. Una semana de silencio incómodo, de noches en vela, y de mañanas en las que el café sabía a ceniza. Y entonces sonó el teléfono. ¿Era Lena? Su voz ya no tenía la seguridad venenosa con la que me había sentenciado a no ser especial. Ahora temblaba, se quebraba en un tono que intentaba disfrazar de ternura lo que en realidad era pura desesperación. Renate, dijo al otro lado. La renta está atrasada. El casero nos está presionando. Dice que si no pagamos esta semana nos echa. Creo que olvidaste hacer la transferencia. La ironía era tan brutal que me quedé muda unos segundos. Olvidé hacer la transferencia. Como si fuera un error administrativo, un olvido sin importancia. Como si no llevara 3 años sacrificando mis propios planes para correr al banco y que nunca les faltara el techo. Como si no hubiera pasado tardes enteras contando billetes y cancelando citas médicas para poder cumplir con esa obligación que nadie me pidió, pero que yo asumí como un acto de amor. Renate, ¿estás ahí?, insistió ella, con un tono que pretendía sonar cariñoso. Yo respiré hondo, intentando que mi voz no temblara. Y entonces,
Con una calma que me sorprendió incluso a mí, respondí: Lena, ¿recuerdas lo que me dijiste la semana pasada? Eso de que a la boda solo invitaron a personas especiales. Sí. Su voz dudó, como si intuyera lo que venía. Pues resulta que yo también he tomado nota. Y desde ahora, solo voy a ayudar a personas especiales. El silencio del otro lado fue tan espeso que podía escuchar mis propios latidos. Durante años, fui yo quien temblaba al teléfono, esperando su aprobación, su gratitud, su cariño. Esta vez, era ella la que se quedaba sin palabras. No entiendo, balbució al fin. Tú siempre nos dijiste que éramos especiales para ti. ¿Como una segunda madre? Lena, la interrumpí. ¿Sabes cuántas veces usaste esa voz melosa para pedirme dinero? Para el vestido, para la luna de miel, para los anillos. Y al final, ni siquiera me dieron el derecho de ver cómo intercambiaban esas joyas que yo ayudé a pagar. Ella calló, y en su silencio, pude sentir la máscara derrumbarse. Ya no había dulzura, solo nerviosismo. Recordé de golpe cada transferencia, cada tarde en la que me quedé con arroz y frijoles mientras ellos cenaban afuera, cada vez que cancelé un pequeño gusto porque ellos tenían otra emergencia. Y ahora, después de haberme excluido con tanto desprecio, venían a tocar la misma puerta como si nada hubiera pasado. Esa frase, solo personas especiales, que tanto me había herido, ahora regresaba a mí con un nuevo poder. Se transformaba en escudo, en respuesta, en límite. No levanté la voz. No necesité insultar ni explicar demasiado. Bastó esa frase repetida con calma para marcar la frontera que ellos jamás esperaron. A partir de hoy, Lena, mi ayuda tiene un precio, y ese precio es el respeto. Si no soy lo bastante especial para estar en su boda, tampoco lo soy para pagarles la renta. Colgué. No me tembló la mano. No lloré. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, una fuerza nueva recorrerme. Una semilla pequeña, pero firme, la de saber decir no. Esa noche me acosté de nuevo en silencio, pero era un silencio distinto. No era el de la humillación, sino el de una batalla ganada. Y aunque sabía que aquello era apenas el comienzo, también supe que ya no volvería a ser la misma. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña. No era alivio, tampoco tristeza. Era una mezcla nueva de determinación. Sentí que, después de años de cargar cadenas invisibles, por fin había dado un paso para liberarme. No bastaba con negarme al teléfono. Tenía que cerrar de raíz la herida que yo misma había alimentado durante tanto tiempo. Así que me vestí sin pensarlo demasiado, tomé mi bolso y caminé hasta el banco. Cada paso era como un latido firme que repetía dentro de mí: se acabó, se acabó, se acabó. El señor Klein, el gerente, me conocía de sobra. Durante 3 años había procesado, casi como un ritual, las transferencias a la cuenta de Max y Lena. Cuando me vio entrar, levantó las cejas sorprendido. «Buenos días, señora Richter», dijo con su cordialidad habitual. «¿Viene a hacer la transferencia de siempre?» Me quedé unos segundos en silencio antes de responder. Era como si mi voz se negara a pronunciar las palabras que cambiarían mi vida. Finalmente lo dije. «No, señor Klein. Hoy vengo a cancelarlas. Todas». El hombre parpadeó incrédulo. «¿Está segura? Han sido muy constantes, como un reloj». Más segura que nunca, respondí, y al pronunciarlo sentí un peso caer de mis hombros. Mientras él tecleaba en la computadora, observé las cifras en la pantalla y me estremecí. Ahí estaban condensados años de sacrificios, de noches de angustia, de ilusiones rotas. Cada transferencia era un hilo que me había atado a la dependencia de mi propio hijo. Y ahora, con unos simples clics, esos hilos empezaban a cortarse. Cuando terminé el trámite, el señor Klein me entregó los papeles, y con una voz más suave, me dijo: «Perdón que me entrometa, señora Richter, pero en todos estos años la he visto ser muy generosa. Ojalá no la estén presionando para hacer estos cambios». Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. En ese momento entendí algo cruel. Aquel hombre, que apenas me conocía más allá de mis cuentas bancarias, mostraba más preocupación genuina por mi bienestar que mi propio hijo. «No se preocupe, señor Klein»,
le dije con una media sonrisa. ¿Por primera vez? ¿Nadie me presiona? Salí del banco y el aire frío de la calle me golpeó el rostro. Inspiré hondo, como si respirara libertad por primera vez. De regreso en casa, me detuve frente al espejo del baño. Vi los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas marcadas por el tiempo y las preocupaciones, pero había algo distinto en mi mirada. Una dureza nueva, un brillo que no recordaba haber visto en años. Pensé en Max, en aquel niño que un día corrió hacia mis brazos llorando por una pesadilla y me susurró: «Mamá, eres la mejor del mundo». ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se transformó en este hombre que apenas me veía como un cajero automático con sentimientos? Me lavé la cara y dejé que el agua resbalara por mi piel, llevándose no solo el cansancio, sino también los últimos rastros de la ingenuidad que me había condenado. Después, salí a caminar. No tenía un destino claro. Solo quería hacerlo por mí, sin la excusa de un encargo para ellos, sin la urgencia de ir al banco a pagar la renta o a la farmacia por alguna receta de Lena. Caminé por el parque donde solía llevar a Max de niño. Escuché las risas de otros pequeños corriendo, y por un instante recordé los tiempos en que mi hijo me abrazaba con gratitud verdadera sin condiciones. El contraste me dolió, sí, pero también me dio claridad. Me repetí a mí misma: ya no más. Ese día entendí que no bastaba con haber colgado el teléfono. Tenía que cambiarlo todo, mi forma de mirar, de actuar, de existir. Y esa semilla de determinación, pequeña pero luminosa, había empezado a crecer. La calma me duró apenas unos días. Una tarde cualquiera, mientras preparaba café en mi cocina, escuché ruidos en la sala. Mi corazón se aceleró. Alguien había entrado en mi casa. Al salir, encontré una escena que jamás olvidaré. Allí estaba Max, sentado en mi sofá con la cabeza hundida entre las manos. Lena caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Y junto a ellos, un hombre trajeado, de cabello gris y sonrisa falsa, revisaba mis papeles sobre la mesa del comedor. ¿Mis papeles? ¿Mis cuentas? ¿Mi vida? ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una firmeza que no sabía que tenía. Los tres se giraron hacia mí como si la intrusa fuera yo, como si no estuviera en mi propia casa. Lena fue la primera en hablar, con esa voz empalagosa que usaba cuando quería algo. «Renate, gracias a Dios llegaste. Necesitamos hablar. Este es el Dr. Fisher, abogado de familia. Está aquí porque estamos preocupados por ti». «¿Preocupados? ¿Por mí?», repetí, saboreando cada palabra con incredulidad. Max levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran los del niño que alguna vez me buscó en la oscuridad. Eran los de un hombre desesperado. «Mamá, fuimos al banco. Nos dijeron que cancelaste todas las transferencias y que bloqueaste el acceso a tus cuentas. No entendemos por qué. Creemos que algo anda mal contigo». El abogado Fisher se acercó con una sonrisa profesional y la mano extendida. «Señora Richter, mucho gusto. Sus hijos solo quieren asegurarse de que esté bien. La idea es facilitarle la vida, manejar sus finanzas con un poder notarial temporal hasta que recupere claridad». No acepté su mano. En cambio, caminé hasta la mesa y recogí todos mis documentos con una calma gélida. «Estos son mis papeles. Nadie tiene derecho a revisarlos sin mi consentimiento». Lena intentó acercarse y tomarme la mano, fingiendo ternura. «Renate, cariño. Sabemos que la soledad puede afectar. A tu edad es normal tener episodios de confusión. Solo queremos ayudarte». La palabra confusión resonó en mi cabeza como una alarma. Ahora todo tenía sentido. No se trataba de preocuparse por mí. Querían declararme incompetente, arrebatarme el control de mis finanzas, convertir mi vida en una cuenta más bajo su administración. Me enderecé, y con una voz firme que brotó desde lo más profundo de mi indignación, les dije: «No estoy confundida. Estoy más clara que nunca. Y ahora mismo, ustedes tres van a salir de mi casa». El abogado intentó mantener la compostura. «Señora Richter, entiendo que se sienta abrumada,
Pero sus hijos tienen derecho a intervenir si consideran que usted no puede manejar sus asuntos. No pude evitar reír, una risa áspera, casi cruel. ¿Con qué cara me hablan de derechos, cuando me excluyeron de la boda de mi propio hijo? ¿Con qué derecho revisan mis documentos, se sientan en mis muebles y pretenden convertir mi dinero en suyo? Lena estalló. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo tuyo será nuestro algún día. De todas formas, solo estamos adelantando el proceso. Ahí estaba, desnuda. La verdad que siempre había sospechado, para ellos yo ya estaba muerta. Mi única utilidad era financiar su presente y asegurarles un futuro. Señalé la puerta con el dedo. Fuera. Los tres. Ahora. Max se levantó con el rostro desencajado. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos compromisos, deudas. Tú no puedes cortarnos así. No puedo. Mi voz se alzó por primera vez. He pagado rentas que ni siquiera están a mi nombre. He llenado refrigeradores en casas donde no era bienvenida. He financiado vidas que no tenían espacio para mí. Y sí, puedo terminar con todo eso. El abogado colocó una carpeta sobre la mesa. Solo firme aquí, señora Richter. Este poder notarial hará todo más sencillo. Tomé la carpeta y, sin abrirla, la arrojé directamente al bote de basura. El único trámite que habrá aquí es el de ustedes saliendo por esa puerta. Lena comenzó a llorar, pero eran lágrimas de rabia, no de dolor. No puedes hacernos esto, Renate, contábamos contigo. Claro, respondí con calma helada. Contaban con mi dinero, nunca con mi bienestar, nunca con mi compañía, nunca con mi felicidad. ¿Y eso se acabó? Max intentó un último recurso, con una voz que quiso sonar arrepentida. Mamá, fue un error lo de la boda. Podemos arreglarlo, si dejas de ser tan irracional. Irracional, repetí, masticando la palabra. Irracional es esperar que siga pagando por una vida en la que no tengo lugar. El abogado recogió sus papeles con gesto serio. Esto no termina aquí, señora Richter. La familia tiene opciones legales. Los observé marcharse, con esa dignidad herida de quienes no soportan un no. Antes de salir, Max se giró y lanzó su último dardo. Vas a terminar sola, mamá. Nadie cuidará de ti cuando lo necesites. Lo miré directo a los ojos, con la tristeza más fría que jamás sentí. Ya estoy sola, Max. La diferencia es que ahora es por elección mía, no por tu indiferencia. Cuando cerré la puerta, el silencio que me rodeó no era de soledad, sino de libertad. Aquella noche apenas dormí, no por miedo, sino por una sensación de urgencia. La escena en mi sala, con papeles esparcidos y un abogado ajeno dictando mi futuro, me había mostrado la magnitud de lo que enfrentaba. No bastaba con resistir, tenía que contraatacar. A la mañana siguiente, con el primer café aún caliente en mi mano, marqué un número que guardaba desde hacía años, el del señor Weber. Lo había conocido cuando gestionamos el testamento de mi difunto esposo. Era un abogado de trayectoria intachable, alguien que inspiraba respeto y confianza. Señora Richter, me saludó con voz grave. ¿Cómo se encuentra? Necesito ayuda, señor Weber. Mi propia familia intenta quitarme lo que es mío. En su oficina, tras escucharme durante más de una hora, Weber asintió con seriedad. Lo que describe tiene un nombre, y es más común de lo que cree: abuso financiero hacia personas mayores. No es solo inmoral, señora Richter. Es un crimen. Esa frase me sacudió. Nunca lo había pensado de ese modo. Para mí era simplemente el precio del amor, el tributo de una madre que se sacrificaba. Weber, en cambio, me obligó a verlo con claridad. Lo que habían hecho conmigo era abuso, y lo que intentaban ahora era despojarme de mi libertad. El abogado trazó un plan. 4 pasos claros. Cambiar todas las cerraduras de la casa. Instalar un sistema de cámaras y seguridad. Abrir una cuenta nueva en otro banco fuera del alcance de Max y Lena. Comenzar de inmediato a reconstruir mi vida. No basta con proteger su dinero, señora Richter, me dijo. Tiene que proteger también su dignidad.
Salí de la oficina con la sensación de llevar un escudo invisible. Ya no era solo una mujer herida. Era alguien que empezaba a trazar su defensa. Esa misma tarde, en un gesto que parecía banal pero que en realidad era revolucionario para mí, fui al salón de belleza. Hacía más de un año que no me permitía ese lujo. Siempre había una emergencia que absorbía el dinero destinado a mí. «Señora Richter», exclamó Cynthia, mi estilista de confianza. «Qué alegría verla de nuevo». Me dejé caer en la silla, suspirando. Me había olvidado de que yo también merezco cuidarme, Cynthia. El sonido de las tijeras cortando mechones se mezclaba con mi propia liberación. Mientras el tinte cubría mis canas, sentí que no solo me renovaban el cabello, sino la vida. Me hice manicure, pedicure, y cuando al final me miré al espejo vi algo que no veía hacía años, una mujer erguida, con ojos brillantes, que se reconocía a sí misma. «Está radiante, señora Richter», dijo Cynthia, con una sonrisa sincera. «Pero más que eso, se la ve libre». Esa palabra me atravesó, libre. De regreso a casa me detuve frente al portón y observé las cerraduras. Imaginé cuántas veces Max y Lena habían entrado sin anunciarse, como si esta casa fuera una extensión de sus caprichos. Eso también terminaría. Esa noche, antes de dormir, abrí mi vieja libreta y escribí 3 frases que se convertirían en mi nuevo credo. No soy un cajero automático. No estoy confundida. No volverán a usarme. Las leí una y otra vez, como un rezo íntimo. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, con la certeza de que estaba empezando a recuperar lo que me habían robado, mi vida. Al día siguiente, mientras desayunaba en silencio, escuché un golpecito en la puerta. No esperaba a nadie. Me asomé por la ventana y vi a una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño con una taza en las manos. «Buenos días», dijo con una sonrisa tímida cuando abrí. «Soy Eleanor Brooks, su vecina de al lado. Llevamos años viviendo tan cerca, y nunca hemos conversado de verdad. Ayer escuché voces alteradas en su casa, y me preocupé. ¿Está bien?» Su tono era sincero, nada invasivo. La invité a pasar, y preparé café. Mientras el aroma llenaba la sala, le conté mi historia. Desde la exclusión en la boda, hasta la irrupción con abogado incluido. Eleanor escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando con una empatía que me conmovió. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. «Señora Richter», dijo, «lo que está viviendo no es nuevo para mí. Hace 5 años pasé algo muy parecido con mi hija. Yo también pensé que era mi deber mantenerla, pagarle cada gasto, resolverle cada problema. Hasta que un día me di cuenta de que no me amaba por lo que era, sino por lo que le daba». «¿Y qué hizo?», pregunté con un nudo en la garganta. «Lo corté de raíz. Al principio fue terrible. Me chantajeaba emocionalmente, me decía que era mala madre, que se quedaría en la calle. Lloraba, gritaba. Pero después de 6 meses, me llamó de verdad. Me pidió perdón. Hoy tenemos una relación sana, basada en amor, no en dinero». Sus palabras me dieron un rayo de esperanza. Quizás Max, algún día, también abriría los ojos. O quizás no, pero lo importante era que ese ya no era mi peso. Eleanor y yo nos reímos amargamente cuando coincidimos en lo mismo. Nuestros hijos parecían haber leído el mismo manual de manipulación. Capítulo 1. Haz que se sienta indispensable, bromeó ella. Capítulo 2. Inventa emergencias constantes. Añadí. Capítulo 3. Si resiste, cuestiona su salud mental. Concluyó. Nos reímos, pero era una risa amarga. Porque era verdad. Todo lo que me había dicho Lena días atrás estaba calcado de ese guión invisible. Esa tarde, Eleanor me presentó a otras vecinas. María, que había puesto límites a un hermano que vivía de sus ahorros. Carmen, que dejó de mantener a una hija que solo la buscaba para pedir dinero. Alfreda, una mujer de 80 años, que había tenido que cambiar su testamento al descubrir que sus nietos hablaban de ella como de un plan de jubilación anticipado.
Compartimos historias hasta entrada la tarde, y descubrí algo que me devolvió el aliento: no estaba sola. No era la única. Había toda una red de mujeres que habían pasado por lo mismo y que, tras mucho dolor, habían salido fortalecidas. Cuando volví a casa, me senté en mi mesa de siempre, la misma donde tantas veces había contado billetes para enviárselos a Max y Lena. Pero esa noche la mesa fue testigo de otra cosa, de mi determinación renovada. Ya no era solo Renate, la madre sacrificada. Era Renate, la mujer que tenía un ejército silencioso de experiencias y consejos, acompañándola. Un ejército de vecinas, de amigas, de espejos, que me recordaban que estaba en el camino correcto. Y por primera vez en años, sentí que la soledad se rompía, que en su lugar nacía algo mucho más valioso: comunidad. La calma recién encontrada con Eleanor y mis nuevas aliadas duró poco. Una tarde, mientras regresaba del supermercado con una bolsa ligera por primera vez en años, con cosas solo para mí, vi 3 coches estacionados frente a mi casa. Los reconocí al instante: el de Max, el de Lena, y otro más que no me sonaba. Mi estómago se contrajo. Desde la acera pude ver sombras moviéndose dentro de mi sala. El corazón me golpeaba el pecho, pero esta vez no era miedo puro, era indignación. Tenían llaves. Claro, y yo se las había dado confiando en que un día cuidarían de mí, del mismo modo en que yo había cuidado de ellos. ¡Qué ingenuidad! No entré de inmediato. Llamé a Weber. Están en mi casa. Revisando cosas, dije con voz contenida. No entré sola. Voy para allá, y llamaré a la policía, respondió sin titubear. Minutos después llegaron 2 patrullas. Yo esperé afuera, con los brazos cruzados mientras los oficiales se dirigían a la puerta. Desde donde estaba, pude escuchar los gritos de Max y los sollozos teatrales de Lena. Decían que solo querían ayudarme, que yo estaba confundida, que era peligroso dejarme sola. Cuando Weber llegó, con su maletín y su rostro imperturbable, todo cambió. Los oficiales escucharon su explicación, y luego me hicieron pasar. Entré con la frente en alto. Max tenía la cara roja de furia. Lena fingía lágrimas. Y junto a ellos, un hombre desconocido trataba de organizar papeles. Señora Richter, ellos dicen que usted no está en condiciones de... empezó a decir uno de los policías. Oficial, lo interrumpió Weber. Mi clienta es perfectamente competente. ¿Tenemos una orden de restricción temporal? Estas personas no deberían estar aquí. El oficial asintió. Tras unos minutos de discusión acalorada, los 3 fueron escoltados hasta la puerta. Max me gritó desde la acera, con esa voz que pretendía sonar herida pero que rebosaba rabia. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. ¿Cómo puedes llamar a la policía contra tu propio hijo? Lo miré con una serenidad que a mí misma me sorprendió. La familia no irrumpe en tu casa sin permiso. La familia no te llama loca para quedarse con tu dinero. Y la familia no te excluye de su boda mientras se gasta lo que tú pagaste. Lena, entre lágrimas forzadas, alzó la voz. Nos debes todo lo que firmaste, las tarjetas, los contratos. No puedes abandonarnos así. Weber intervino, cortante. A partir de ahora, cualquier comunicación será a través de mi oficina. Y les aconsejo que busquen un abogado antes de hacer amenazas de cobro. Tenemos documentación completa de cada transferencia y cada gasto que mi clienta cubrió durante 3 años. Los vi alejarse, derrotados pero no vencidos. Lo supe en el instante, no se rendirían. Su insistencia era como un veneno que volvería una y otra vez. Pero también entendí otra cosa. Cada paso que daban en su obstinación se convertía en prueba contra ellos. Esa noche Weber me lo explicó con calma. Cada visita, cada llamada, cada intento de entrar a su casa sin permiso, todo eso nos fortalece. Documentaremos cada detalle. Al final, serán ellos quienes queden al descubierto. Me quedé en silencio, mirando el vacío de mi sala, aún impregnada de la energía de la confrontación. Sentí miedo, sí, pero también un alivio profundo. Por primera vez no había enfrentado esto sola. La ley estaba de mi lado, y mis propios límites estaban claros.
Apagué el teléfono esa noche. No quería más llamadas, ni mensajes, ni súplicas disfrazadas. El silencio que llenó mi casa era distinto. No era el silencio de la soledad ni del abandono. Era el silencio de alguien que por fin había aprendido a decir hasta aquí. Creí que lo peor había pasado. Había resistido a las llamadas, a las súplicas, incluso a la irrupción en mi propia casa. Pero una mañana de viernes, mientras regaba las plantas del jardín, sonó el timbre. En la pantalla de las cámaras esas que recién había instalado vi a una mujer joven, bien vestida, con una carpeta en la mano y una sonrisa profesional. Abrí apenas la puerta, con la cadena de seguridad puesta. «Buenos días, ¿la señora Renate Richter?», preguntó con voz cordial. «Sí, soy yo». «¿Quién es usted?». Sacó un gafete y lo sostuvo a la altura de mis ojos. «Soy la trabajadora social Schmidt, del Departamento de Servicios para Mayores. Hemos recibido un reporte sobre su bienestar y necesitamos hacer una visita de control». Mi sangre se heló. No necesitaba preguntar de dónde venía ese reporte. Lo reconocí en el tono, palabras manipuladas, frases cuidadosamente escogidas. Lena estaba detrás de esto. «¿Puedo entrar?», añadió la mujer, aún sonriendo. Tomé aire y respondí con calma. «Puede esperar, pero no le daré ninguna respuesta sin que mi abogado esté presente». Su sonrisa se tensó. «Señora Richter, esto no es un interrogatorio. Es solo un chequeo de rutina. Si no tiene nada que ocultar, no debería haber problema». Esa frase encendió mi furia. Si no tiene nada que ocultar. Era el mismo discurso con el que justificaban registrar mi casa, revisar mis cuentas, husmear en mi vida. «Entonces espere aquí. Llamaré a mi abogado». 20 minutos después, Weber entraba por la puerta trasera. Su presencia llenó la sala de seguridad. Tomó los documentos de la trabajadora social, revisó su credencial y habló con una firmeza que me devolvió el aliento. «Señorita Schmidt, mi clienta está bajo mi representación legal. Cualquier investigación debe estar autorizada por un juez, de lo contrario constituye hostigamiento». La mujer bajó la mirada, incómoda. «Solo cumplimos con nuestro deber. Hay reportes de familiares preocupados, cortes abruptos en las finanzas, aislamiento, instalación de cámaras que interpretan como paranoia, rechazo a recibir ayuda». Weber golpeó suavemente la mesa con la palma. «Lo que usted llama cortes abruptos es mi clienta decidiendo dejar de financiar a 2 adultos de 35 años. Lo que usted llama aislamiento es protegerse de quienes la acosan. Lo que usted llama paranoia es instalar cámaras después de que irrumpieron en su casa». La trabajadora social hojeó con acento agudo el informe que llevaba y su incomodidad creció al ver las pruebas que Weber puso sobre la mesa: recibos, transferencias, copias de mensajes, la lista detallada de los $33,400 entregados en 3 años. «Señora Richter», me preguntó al fin, más suavemente, «¿usted maneja sus finanzas de manera independiente?». La miré directo a los ojos. «Puedo mostrarle mis cuentas, mis impuestos, mis inversiones. Todo está en orden. Vivo sola, conduzco, me mantengo. Y sí decido en qué gastar mi dinero. Y he decidido que ya no será en personas que me tratan como un cajero automático». La mujer cerró la carpeta con un suspiro. «Entiendo. Con lo que he visto y escuchado, no hay motivos para intervención. Archivaré este caso como cerrado». Cuando salió por la puerta, el silencio volvió a la casa. Weber me miró con gravedad. «Esto va a seguir escalando. Están dispuestos a todo con tal de recuperar el acceso a su dinero». Asentí. Sentía el corazón pesado, pero no de miedo. Lo que me pesaba era la claridad. Max y Lena ya no buscaban mi amor, ni siquiera mi presencia. Solo buscaban mi cuenta bancaria. Esa tarde, mientras el sol se ponía, me repetí frente al espejo: «No estoy confundida. Estoy más lúcida que nunca. Y no volverán a engañarme». Después de la visita de la trabajadora social, sentí un cansancio distinto. No era físico. Era un agotamiento del alma. Cada día parecía traer una nueva artimaña,
una nueva forma en la que mi propio hijo y su esposa intentaban arrinconarme. Y sin embargo yo seguía en pie. Pero había algo más que necesitaba. Una voz familiar. Alguien que me recordara quién era antes de que todo esto me consumiera. Tomé el teléfono y marqué a mi hermana Diana, en Chicago. Al escuchar su voz, una mezcla de alivio y nostalgia me recorrió el cuerpo. «Renate», exclamó. «Hace meses que no hablamos. ¿Cómo estás?» Me senté en la mesa de la cocina, esa misma donde tantas veces conté billetes para Max y Lena. Y, con un hilo de voz que se fue transformando en torrente, le conté todo. Desde la boda secreta, hasta la visita de la trabajadora social. Cada humillación, cada centavo gastado, cada lágrima contenida. Del otro lado de la línea, hubo un silencio largo. «Hermana», dijo Diana al fin, «era cuestión de tiempo. Cada vez que hablábamos, me dolía escucharte presumir lo mucho que dabas. Yo no quería herirte, pero me partía el alma que confundieras dinero con amor». Sus palabras me golpearon con fuerza. «¿Qué quieres decir?», pregunté con voz quebrada. «Que Max nunca habló de ti con cariño. Cuando lo veía en reuniones familiares, no decía extraño a mi mamá, o mi mamá es increíble. Solo decía, mi mamá me ayudó con esto, mi mamá pagó aquello. Para él eras una proveedora, no una madre». Me llevé la mano al pecho. Sabía que era verdad, pero escucharlo de labios de mi propia hermana fue como recibir un cuchillo directo al corazón. «¿Y Lena?», pregunté casi en un susurro. Diana suspiró. «Ella siempre hablaba de ti en futuro. Decía cosas como cuando Renate ya no esté, podremos remodelar su casa. O cuando heredemos invertiremos en tal negocio. Nunca hablaba de ti como persona, solo como un obstáculo temporal». Un silencio espeso se coló entre nosotras. Mi garganta ardía, mis ojos se nublaban. Había perdido no solo dinero, sino también la ilusión de un amor que jamás existió. «Entonces, todo este tiempo», balbuceé. «Todo este tiempo te engañabas», hermana, respondió Diana con dulzura, aunque sus palabras eran dagas. «No perdiste $33,400. Lo que perdiste fue la idea de que tu hijo te amaba por quien eres». Lloré. Pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de duelo. Estaba enterrando la imagen del hijo cariñoso, del niño que me abrazaba en el parque. Lo estaba dejando ir. «¿Y qué hago ahora?», Diana, pregunté. «Vivir», respondió sin dudar. «Por ti, no por ellos. Ellos ya mostraron lo que son. Tú ya no tienes por qué demostrar nada». Colgué la llamada con una sensación amarga, pero liberadora. El duelo me había arrancado una venda que llevaba años en los ojos. Por primera vez lo entendí con claridad, yo no debía sentir culpa. No había traicionado a nadie. Habían sido ellos quienes me traicionaron a mí. Esa noche, al mirarme en el espejo, pronuncié en voz alta lo que hasta entonces solo había pensado en silencio. No perdí dinero. Perdí una mentira. Y hoy recupero mi verdad. El alivio que me había dado hablar con Diana duró poco. Apenas una semana después, Weber llegó a mi casa con un sobre en la mano, y una expresión sombría. «Renate», dijo mientras lo abría sobre mi mesa, «ha ocurrido lo que temíamos. Max y Lena han presentado una demanda formal para declararla mentalmente incompetente. Quieren que un juez les otorgue la tutela de sus bienes». Sentí un vacío en el estómago. Una cosa era que me manipularan, que me suplicaran dinero, que me hirieran con palabras. Otra muy distinta era que intentaran arrebatarme mi identidad, mi capacidad de decidir, mi vida. «¿Y qué pruebas tienen?», pregunté con un hilo de voz. Weber repasó los documentos. «Traen declaraciones de 3 testigos, tu vecino, el señor Davis, tu farmacéutico, el señor Green, y por supuesto Lena. Además, presentan facturas médicas supuestamente impagas, y una evaluación de un doctor Lehman, que asegura que negarse a un examen psiquiátrico es señal de deterioro». Me llevé las manos a la cara. «Eso es mentira. Yo no debo nada, y jamás he tenido medicamentos recetados. Solo vitaminas». Weber asintió con seriedad.
Lo sé. Pero ellos han tejido una narrativa peligrosa. Que eres una mujer mayor en declive, aislada, manipulada por extraños, incapaz de cuidar de sí misma. La rabia me sacudió. ¿Cómo podían tergiversar mi vida de esa manera? ¿Cómo podían convertir mi acto de defensa en prueba de locura? Necesitamos contrarrestar esto, dijo Weber con firmeza. Lo primero, hablar con el farmacéutico. Segundo, enfrentar a Davis. Y tercero, obtener una evaluación profesional de alguien confiable. Esa misma tarde fuimos a la farmacia. El señor Green se sonrojó, apenas nos vio. Señora Richter, qué sorpresa. Lo encaré con voz firme. Me dijeron que usted firmó una declaración diciendo que yo manejo mal mis medicamentos. Es cierto. Se removió incómodo detrás del mostrador. Su nuera vino hace semanas. Me preguntó qué compraba usted. Le dije la verdad, solo vitaminas y aspirinas ocasionales. Ella insistió en que eso probaba que usted no estaba cuidando su salud. Luego me pidió firmar un papel. Pensé que era para el seguro médico. No sabía que era para una demanda. Me ardieron los ojos de rabia contenida. Entonces va a redactar una carta aclarando la verdad, dijo Weber con tono cortante. ¿Y lo hará de inmediato? El hombre asintió, apenado, y comenzó a escribir. El siguiente paso fue enfrentar a Davis, mi vecino. Cuando tocamos a su puerta, salió con los brazos cruzados y gesto hostil. ¿Qué quieren? Usted firmó una declaración contra mi clienta, dijo Weber. Claro que sí, esa mujer está loca. Instaló cámaras como si viviera en una cárcel. Tiene extraños entrando y saliendo todo el tiempo. Y la otra tarde gritaba en la calle. Lo miré directamente. ¿Sabe por qué instalé cámaras? Porque su buen hijo y su esposa irrumpieron en mi casa. ¿Sabe quiénes eran esos extraños, mis amigas? Mujeres que me escuchan, no que me roban. Y ese grito fue para defenderme de que me obligaran a firmar un poder notarial. Él resopló. Eso es lo que diría una persona paranoica. Comprendí entonces que no había razonamiento posible. Davis nunca me tuvo simpatía. Ahora tenía una excusa para envenenar mi nombre. Weber me llevó de regreso a casa. El testimonio de Davis es débil, me explicó. Son percepciones superficiales nada más, pero necesitamos algo sólido. Haré que la evalúe la doctora Moore, especialista en capacidad mental. Su informe será clave. Esa noche me senté en mi cama con el corazón oprimido. Ellos no se conformaban con haberme humillado en la boda ni con haber drenado mis ahorros. Ahora querían despojarme de mí misma, convertir mi lucidez en demencia, mi libertad en cautiverio legal. Pero también supe algo con certeza, si querían guerra la tendrían. Y esta vez, yo no sería la que temblara. La cita con la doctora Moore fue una mezcla de temor y alivio. Temor porque sentía que mi vida entera se resumiría en un examen. Alivio, porque, al fin, tendría un documento que desmontaría todas las mentiras de Max y Lena. La doctora me recibió con una sonrisa cálida. Una mujer de unos 50 años, de mirada atenta y manos firmes. Señora Richter, me dijo, vamos a conversar tranquilamente. No piense en esto como una prueba, sino como una charla para conocerla mejor. Durante 2 horas me hizo preguntas de todo tipo, sobre mi infancia, mis estudios, mi vida laboral, mis finanzas. Me pidió resolver problemas de lógica, recordar listas de palabras, hacer cálculos mentales. También me preguntó cómo organizaba mis gastos, mis rutinas, mis relaciones sociales. Yo respondí con calma, aunque por dentro sentía que cada respuesta era una bala de defensa. Al terminar, Moore sonrió satisfecha. Señora Richter, no solo está usted completamente lúcida, sus resultados están por encima de la media de su edad. Tiene una memoria sólida, un razonamiento lógico impecable, y un control admirable de sus emociones. Lo que percibo en usted no es confusión, sino claridad. Salí de esa oficina con un informe bajo el brazo, y el corazón más ligero. Era mi primera arma legal contra la manipulación. Pero Weber insistió en que necesitábamos más, una red de testigos reales,
personas que pudieran hablar de mi día a día. Y allí entraron en juego Eleanor y mis nuevas amigas del club de jardinería. Nos reunimos en mi sala, alrededor de la mesa donde tantas veces había llorado en silencio. Esta vez estaba llena de risas, voces firmes y miradas solidarias. Yo puedo declarar, dijo Eleanor. He estado con usted casi todos los días. La he visto organizar sus cuentas, tomar decisiones coherentes, incluso aconsejarme a mí. Y yo también, añadió María. Nadie que esté confundida se ocupa de planificar gastos como usted lo hace. Carmen intervino, con una mueca de indignación. Lo que quieren es robarle. No hay otra palabra. Y yo estaré ahí para decirlo al juez. Alfreda, con sus 80 años de sabiduría, me tomó las manos. Renate, las lágrimas que has derramado no son de locura, sino de desengaño. Eso no se mide en un examen. Se mide en el coraje que tienes para seguir de pie. Yo también daré mi testimonio. Esa noche, mientras Weber organizaba las declaraciones y el informe de la doctora Moore, hicimos un repaso minucioso de cada transferencia, cada factura, cada captura de mensajes. Era como armar un rompecabezas con 3 años de abuso financiero. Cada pieza sumaba a un relato coherente. No era yo quien había perdido la razón. Eran ellos quienes habían perdido toda noción de respeto. Miré la carpeta que Weber armaba con cuidado. En esas páginas estaba mi historia. Los $33,400, las humillaciones, las pruebas de que no era incompetente sino víctima. Sentía un nudo en la garganta. Pero no de miedo. Era un nudo de determinación. Me dije a mí misma que, pasara lo que pasara, no permitiría que mi hijo me borrara con un sello de incompetente. Ese día entendí que la verdad estaba de mi lado. Y que, por primera vez en mucho tiempo, tenía aliados dispuestos a sostenerla conmigo. El día del juicio amaneció gris, como si el cielo mismo quisiera acompañar la tensión que me atravesaba. Me puse mi mejor traje negro, no por vanidad, sino por respeto a mí misma. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer de 71 años, sí, pero erguida, con el rostro endurecido por las pruebas, y con una mirada que ya no temblaba. El tribunal estaba lleno. Al entrar, vi a Max con un traje nuevo, que seguramente había comprado con dinero que no tenía. Lena iba de negro fingiendo duelo, como si aquello fuera un funeral. Tal vez lo era, el funeral de la relación entre madre e hijo. Su abogado comenzó con un discurso solemne. Su señoría, mi clienta la señora Richter, muestra un claro deterioro cognitivo. Ha cortado abruptamente el apoyo financiero que siempre brindó a su familia, ha instalado sistemas de seguridad innecesarios por paranoia, y se ha aislado bajo la influencia de terceros. Nuestros clientes solo desean garantizar que reciba el cuidado que necesita. Cada palabra estaba diseñada para convertir mi libertad en enfermedad. ¿Mi lucidez en paranoia? Los testigos desfilaban uno por uno. Lena, con lágrimas perfectamente calculadas, declaró: Renate siempre fue como una segunda madre para mí. Pero ahora está irreconocible, hostil, desconfiada, confundida. Queremos ayudarla. Weber la contrainterrogó con precisión quirúrgica. Señora Schuster, ¿cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero? Bueno, no recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitarla? Fue una ceremonia íntima. Y es cierto que cuando ella preguntó, le dijo que solo invitaron a personas especiales. El rubor en su rostro fue la única respuesta sincera de todo su testimonio. Max declaró después: decir mi hijo en ese momento me dolía como un dardo envenenado. Mi madre siempre fue generosa, pero últimamente actúa de manera irracional. Estamos preocupados de que alguien la manipule. Weber no lo dejó escapar. Señor Ritter, ¿cuánto dinero recibió de su madre en los últimos 3 años? No lo sé con exactitud. ¿Le suenan $33,400? Quizás. Ella siempre fue generosa. ¿Con qué frecuencia visitó a su madre sin pedirle dinero? El silencio pesó en la sala.
Es cierto que usted y su esposa entraron a su casa sin permiso, revisaron sus papeles y trajeron a un abogado para que firmara un poder notarial. ¿Estábamos preocupados? ¿Preocupados por su bienestar, o por perder acceso a su dinero? Max bajó la cabeza. Luego vinieron los supuestos testigos externos. El vecino Davis habló de mis extraños comportamientos, instalar cámaras, recibir visitas, alzar la voz. Pero bajo la presión de Weber, admitió que nunca había hablado conmigo directamente, y que solo eran observaciones superficiales. El Dr. Lehman presentó su informe, que mi negativa a una evaluación era prueba de deterioro. Weber sonrió y presentó el informe de la doctora Moore, pruebas cognitivas impecables, memoria y razonamiento por encima de la media. Entonces fue mi turno. Caminé hasta el estrado con paso firme. Conté mi historia con detalle. Las transferencias, la boda, la humillación, la irrupción con abogado. Señora Richter, me preguntó Weber, ¿por qué decidió dejar de apoyar financieramente a su hijo y a su nuera? Lo miré directo a los ojos, y luego al juez. Porque comprendí que lo que me daban no era amor, sino una transacción. Yo ponía el dinero, ellos fingían cercanía. No compré cariño, pagué atención. Y me cansé. El abogado de Max intentó hacerme tropezar con preguntas capciosas. Pero respondí cada una con serenidad. No había lagunas, no había confusión. En su alegato final, Weber fue contundente. Lo que hemos visto aquí, no es a una anciana incompetente, sino a una mujer que después de años de abuso financiero y emocional, ha decidido protegerse. Esta demanda no nace de preocupación, sino de codicia. El juez Miller se retiró a deliberar. 2 horas eternas pasaron antes de que regresara con su decisión. Después de revisar todas las pruebas, dijo con voz firme: declaro que la señora Renate Richter conserva plena capacidad mental y financiera. La solicitud de tutela queda rechazada. El suspiro que brotó de mí fue como el de alguien que vuelve a respirar después de haber estado sumergida. ¿Había ganado? Salí del tribunal con la frente en alto. Max y Lena discutían con su abogado, derrotados. Ella me lanzó una mirada de odio puro. Él, apenas por un segundo, dejó asomar algo parecido al remordimiento. Pero ya era tarde. Esa noche, rodeada de mis nuevas amigas, brindamos con vino barato que supo a gloria. Hoy, me dijo Alfreda, levantando su copa, no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Y tenía razón. La vida después del juicio fue como abrir las ventanas de una casa cerrada durante años. El aire nuevo entró con fuerza, y el polvo del pasado comenzó a disiparse. Ya no había llamadas insistentes, ni cartas manipuladoras, ni abogados tratando de arrebatarme mi identidad. El silencio volvió a reinar en mi casa, pero ya no era un silencio pesado, de abandono. Era un silencio fresco, ligero, el silencio de la libertad. 3 meses más tarde tomé una decisión que jamás pensé que tendría el valor de tomar: vendí mi casa. Esa casa que había sido refugio, pero también escenario de humillaciones, visitas no deseadas, y discusiones que me habían desgarrado. Con lo obtenido, alquilé un apartamento luminoso en el centro, con balcones desde los que podía ver la ciudad respirar. De mi patrimonio, la mitad la doné a organizaciones que protegen a personas mayores del abuso financiero familiar. Quería que mi historia, mi dolor y mi lucha, sirvieran para que otros abrieran los ojos a tiempo. La otra mitad decidí usarla en mí, en algo que nunca había hecho: vivir. Viajé a Europa. Visité museos que siempre había soñado ver. Caminé por calles adoquinadas donde nadie me conocía, y donde no era la madre de Max, sino simplemente Renate. Me inscribí en clases de pintura, y descubrí que aún podía llenar un lienzo de colores vibrantes, como si cada pincelada fuera un grito de independencia. Me uní a un grupo de voluntariado en un comedor comunitario. Allí encontré sonrisas desinteresadas, manos que agradecían sin pedir más, y una humanidad sencilla que jamás vi en las súplicas calculadas de mi hijo y su esposa. De Max y Lena no supe más. Algunos conocidos me contaron que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño, y que Lena consiguió su primer empleo estable. No sentí rencor ni alivio, solo distancia.
Eran ecos de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Una noche, de pie en el balcón de mi nuevo hogar, miré las estrellas. Pensé en la mujer que fui un año atrás, temerosa, manipulada, convencida de que debía comprar cariño con cada transferencia. Esa mujer estaba muerta. En su lugar vivía otra, más fuerte, más clara, más dueña de sí misma. Sonreí al recordarlo todo, las lágrimas, los gritos, el juicio, el triunfo. Y entonces lo comprendí de verdad. La libertad tiene un precio, sí, pero nunca es demasiado alto. Porque lo que recuperé no fue solo mi dinero ni mi dignidad. Recuperé mi nombre. Mi nombre es Renate. Tengo 72 años. Y por fin he entendido que el amor verdadero no se compra, y que la primera persona a la que debo cuidar y amar soy yo misma.